Para los que están en el Meet, ¿se ve, se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Mira, yo voy a hacer marcas acá para ver. No, teóricamente tenemos que ajustar entre las dos líneas amarillas que están acá. La clase de hoy compite contra el partido de fútbol más desigual de la historia del fútbol. El número 1 del ranking FIFA versus el número 124. Que con casualidad han visto un mundial por televisión. Pero bueno, también estamos en Semana Santa, así que es probable que algunos se hayan tomado la semana. Por eso tenemos tantos vía virtual. Bien. Buenas noches a todos, bienvenidos. Arranco con una pregunta que hizo un colega cuando hablamos en la semana pasada de... Ah, sí, gracias, Juli. De armar la política de recursos humanos de Arcor a pasar diapositivas es un downgrade demasiado importante, pero bueno. Gracias por la ayuda. Me hicieron una pregunta recién con respecto a un tema de la clase pasada que me gustaría destinar unos minutos. Si en la adecuación de la información contable, cuando hablamos de calidad de la información contable, nosotros por algún motivo eliminamos un activo, evidentemente la partida doble nosotros la tenemos que compensar o equilibrar de alguna manera. Si nosotros pensamos que una empresa tiene 100 pesos en el activo, de los cuales tenía 40 en el pasivo y 60 en el patrimonio neto, y de este activo sacamos 20 y vamos a pasar a tener un activo que vale 80, me preguntan por qué la contrapartida no pudiera ser una reducción de pasivo. Yo digo que esto no lo podemos hacer porque la sencilla razón de que los pasivos tienen un nombre y apellido, la empresa le debe plata a alguien. Entonces, el ajuste, cuando yo detraigo un activo, por ejemplo, acá había bienes de cambio que son totalmente obsoletos y que la empresa no los puede vender. La contrapartida de esto es una pérdida. La pérdida que va en el estado de resultado, si en el estado de resultado ahora va a aparecer menos 20 por esa pérdida, el estado de resultado, cuando termina el ejercicio, se fusiona en el patrimonio neto. Lo que se reduce es el patrimonio neto. Si yo empecé el año con un patrimonio neto de 60 y perdí 20, ¿cuánto va a ser el nuevo patrimonio neto? Va a ser 40. Es decir, no lo puedo ajustar de ningún modo contra pasivo, sino que va contra patrimonio neto. El único modo de pensar es que en la calidad de la información contable, así como puedo tener expresado algún activo que no corresponda, también puedo tener expresado un pasivo que no corresponda. Por ejemplo, una provisión o previsión en exceso. La empresa estima una previsión para despidos. Y supone que va a echar a todo el mundo y previsiona el 100% de la masa salarial. ¿Esa previsión es razonable bajo el principio de empresa en marcha? No. No hay lógica que una empresa vaya a despedir al 100% de su personal y seguir en funcionamiento. Si hubiera una previsión en exceso, yo ahí puedo detraer del pasivo una cifra que puse de más. Me preguntan, ¿quién sería el destinatario de un informe de análisis de estados contables? El análisis de estados contables puede tener dos grupos de usuarios. Un grupo serían los usuarios internos de la empresa, un gerente, un directivo. Ese gerente o directivo tiene mucha más información para decidir sobre su propia empresa que esperar a un balance que aparece una vez al año. Entonces acá tenemos que mirar al otro grupo de usuarios, que son los usuarios externos. Un banco que tiene que decidir si te presta plata o no, un acreedor o un proveedor que tiene que decidir si te vende al fiado o no, un cliente que quiere saber si te mete una orden de compra para mercadería y si le vas a entregar llegado el término. Entonces esos usuarios externos
uno como analista le tiene que transmitir la mayor seguridad posible de que está tratando con cifras que son de calidad. Si estas cifras están infladas, puede que tome decisiones equivocadas este usuario externo, confiado en que la empresa esté en una situación mejor de la que realmente está. Profesor, una pregunta. Sí, escucho. En torno a la variación ahí que usted dijo de la evaluación de los bienes de cambio. En ese caso, el estado de resultado, tengo una duda, porque el estado de resultado, entendido con las normas contables, se entiende el estado de resultado integral, ¿no es así? Sí, en realidad nosotros llegamos hasta el resultado neto del ejercicio. Todo lo que son los ORI y los otros resultados integrales no los consideramos, Marcelo. Y eso lo vamos a explicar cuando lleguemos al momento de hablar de los estados consolidados, vamos a hablar de los ORI y demás. Pero, claro, porque cuando nosotros ajustamos, y no se refiere a este ejercicio, sino ajuste a periodos anteriores, se ajusta con el estado de resultado varía, pero varía a través del ORI. No, sí, está bien. No, a través de él ajusta resultados de ejercicios anteriores. Nosotros lo que vamos a hacer en ese caso es corregir en el comparativo. Trato de traducir a ver si te entendí bien. Y lo explico para todos. Sí, pero lo que tengo dudas yo en que... Si la corrección que planteamos en los estados contables afecta este ejercicio y afecta también al anterior, lo tengo que corregir. En contabilidad, ¿qué hacemos? Ante un ejercicio que ya está cerrado, si yo detecto un error después, hago un asiento contable contra una cuenta que se llama área, ajusta resultados de ejercicios anteriores. De ese modo yo resuelvo el saldo final, pero no resuelvo el comparativo. El ejercicio más viejo me quedó con malas cifras. Yo como analista tengo que desarmar el área y decir, este ajuste resultó de ejercicios anteriores. ¿A qué ejercicio anterior corresponde? Al anterior, corrijo el anterior. A 2 para atrás, corrijo 2 para atrás. Que si no, cuando yo quiero elaborar una tendencia de cómo viene la empresa, voy a tener información equivocada. No sé si eso aclara tu duda, Marcelo. Sí, a ver, yo quiero... Cuando decimos que, suponete, que afectó a otros periodos, no a este periodo, decimos que no afecta el estado de resultado. Porque nosotros vemos el estado de resultado resumido, sin integral. ¿Es así? Es así. ¿Dónde vas a ver esos ajustes? Lo vas a ver dentro del estado de evolución del patrimonio neto en una línea que se llama ajuste a resultados de ejercicios anteriores. Sí. Ese es el bueno, entonces lo tomo así. Bueno, lo tomo así. Porque para mí no es así, pero bueno, es así. No, es así, lo podemos profundizar todo lo que necesites. ¿Por qué? No, es así. A ver, si yo dentro de área tengo la depreciación de 3 años que me había olvidado y la meto el año 4. Yo tengo que sacar ese ajuste del año 4 y cargarle la depreciación al año 3, al año 2, al año 1, para poder tener una comparabilidad de los ejercicios. Bueno. Y otra cosa, profesor, si ya me quedó claro. Desde el punto de vista de auditoría o de otros aspectos de la profesión, sí, puede ser distinto. Me quedó claro. Otra cosa, profe. Provisión y previsión. La provisión yo sé lo que es. La previsión. Es algo que va a venir, por ejemplo, previsión de despido, que tiene mucha probabilidad, tiene que ser razonable, pero... Sí. Bueno, ¿y la provisión? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a esto. Ahí lo explicamos. Denme un segundo que borro. Y otra cosa podríamos agregar, los pasivos contingentes que van en las notas. Esas son previsiones. Ahí vamos. No, los pasivos contingentes no son previsiones. Van en las notas, no van dentro del estado de situación patrimonial. Porque tienen... Pará, yo le pongo toda la energía y toda la paciencia del mundo. Si vos vas a creer que tenés la verdad única de la situación... No es lo que he leído de la cátedra. Escuchar una opinión distinta, cortamos acá porque le estamos haciendo perder el tiempo a todos los compañeros. Dejame que te explique, y si aún explicado vos tenés un criterio distinto, para algo somos profesionales, que formamos un criterio profesional, y cada uno puede tener un criterio distinto, y te lo respetaré. Previsión. Estamos ante un hecho contingente.
es decir, algo que puede pasar o no. Que además de contingente, es cuantificable. Por ejemplo, un despido, y provisión, estamos ante un hecho cierto, pero de monto no medible con precisión. La luz que vence en enero. La luz que vence en enero, las vacaciones al personal. La luz de diciembre. El aguinaldo de diciembre, cuando vos estás en octubre en el cierre de balance, entonces provisionás el sueldo anual complementario. Sí, sí, entiendo. ¿Va a existir? Bien. Pero ahora vamos a las previsiones, y acá seguramente aclaro lo que vos dijiste, que la contingencia no va acá. Yo estoy ante un hecho probable. Es decir, puede ocurrir o no. Si es cuantificable, yo voy a hacer un asiento contable y va a ir dentro del pasivo o dentro del activo si fuera una previsión para incobrables. Si no es cuantificable, yo la menciono en las notas, pero no le pude poner valor. Entonces, las contingencias pueden llegar a tener cifras o no, de acuerdo a si es o no cuantificable. ¿Sí? Cuantificable. Es decir, vamos a esto, cuantificable. Previsión para despido. Yo puedo estimar en función a cuántos despedí otros años, cantidad de despido dividido la nómina, calculo un porcentaje, aplico ese porcentaje. ¿Es un hecho contingente probable? Sí. ¿Lo puedo cuantificar? Sí, lo cuantifico. Para un segundo. Otro hecho contingente pudiera no ser cuantificable. Por ejemplo, previsión para garantías. Vendo productos con garantías y todavía no hay un lapso de tiempo que me permita saber cuánto de cada 100 productos que vendí van a venir devueltos por defectuoso. ¿Es un hecho contingente? Sí. ¿Necesito mencionarlo en los estados contables? Sí. ¿Puedo cuantificarlo? No. No hago asiento contable, pero no lo puedo ignorar. Eso lo incorporo en la nota. Ojo, señor lector, que podría pasar que vengan productos devueltos por garantía. ¿Qué pasa si yo no lo menciono? Si luego ocurre una contingencia que yo omití mencionarla, los usuarios externos me van a decir, usted mintió en su contabilidad, porque usted me ocultó que existía ese riesgo. Si yo al riesgo lo menciono en una nota, aun cuando no lo pueda cuantificar, al menos nadie puede decir que yo no le haya avisado. ¿Va bien? Entonces, Marcelo, contingencias son... Sí, profesor, eso sería, sí, entendí, eso sería pasivo contingente. Sí, a ver, un pasivo contingente o un activo contingente recibe el nombre contable de previsiones cuando lo podés cuantificar. Si no, simplemente lo mencionás. Va en la nota. Ah, o sea que la previsión sigue siendo un pasivo contingente. Sí, claro, sí, claro. Bien, sí, sí, porque acá lo anoté. Contingente y cuantificable la previsión. Es decir, contingente, probable. Después podemos hablar de grado de probabilidad. Posible, probable, altamente probable o cierto. No, sí, sí, entendí. entendí. Acercando a certeza, deja de ser previsión y pasa a ser provisión. Cuando no lo puedo cuantificar, menciono en nota. Menciono en nota. Previsiono, y si es no cuantificable, va en la nota. Lo que se le suelen llamar también las incertidumbres. Todo esto que está sujeto a que pase tal cosa. No lo puedo cuantificar, pero lo menciono. Sí, sí, sí. Sí, me quedó claro. ¿Mejor? No, no medible es no cuantificable. Medible es cuantificable. Medir es expresar algo en una unidad de medida. Sí, sí. Cuantificable o medible, no cuantificable, no medible. ¿Estamos? ¿Estamos mejor? Sí, sí. Estamos, correcto, correcto. Bien, gracias. Vamos a lo que vinimos. Capítulo 4, unidad 4. No sé si había alguna consulta más en el chat, Juli, ¿no? Dale. Bien. El tema del día de hoy se llama instrumental de análisis. Hoy vamos a aprender
la caja de herramientas que tiene un analista de estados financieros. Yo les preguntara a ustedes, ¿qué caja de herramientas tiene un mecánico? Ustedes mencionarían. Tiene una llave cruz, tiene una llave de bujía, tiene una llave para sacar filtro. Ustedes mencionarían qué herramientas necesitaría un mecánico. ¿Un electricista usa la misma caja de herramientas que un mecánico? No, va a necesitar otro tipo de herramientas. Entonces, hoy nos vamos a dedicar, pasa por favor a la primera filmina, en la etapa en la que estamos, para poder empezar el análisis de estados contables, nosotros tenemos que explicar con qué herramientas cuenta un analista. Entonces, ese es el tema. Visto calidad, nosotros mejoramos primero la calidad. Dijimos, vamos a empezar desde la clase número 1. Quiero analizar una empresa, estoy desesperado por mirar el balance y dijimos, momentito. Miremos qué está pasando en el mercado, miremos qué está pasando en la economía del país, veamos el ciclo económico, analicemos la estrategia. Che, pero dame el balance. Momentito. Agarremos el balance. ¿Es de buena calidad la información que tengo? Si no, vamos a mejorarla. Revisemos contingencia, revisemos activos de dudoso valor, todo lo que vimos en la clase pasada. Ahora sí, estoy desesperado, dame el balance. Ahora te lo doy. ¿Qué haces con ese balance en la mano? Aplicar herramientas. Hoy vemos eso. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas que vamos a ver en nuestra caja de herramientas como analistas son estas 4 que están acá. Los estados financieros de base común o análisis vertical, los estados financieros comparativos o análisis horizontal, los ratios o indicadores financieros y los estados de variaciones. Entonces, hoy lo que deberíamos aprender tiene que ver con conocer estas herramientas. Por supuesto, voy a mencionar la herramienta y vamos a ver algún ejemplito simple de para qué se usa esa herramienta. Cuando uno enseña para qué se usa una herramienta, indirectamente está explicando para qué no se usa. ¿Bien? Que muchas veces los errores tienen que ver con usar la herramienta equivocada. Si ustedes quieren sacar un tornillo y usan un martillo, evidentemente no va a ser la herramienta acertada para sacar el tornillo. Vamos con estado financiero de base común. Y pensemos en esto. Yo recién hice, porque ya está en mi naturaleza, una gráfica donde puse activo, pasivo y patrimonio neto de este modo. Lo que estoy haciendo aquí es un estado financiero de base común. ¿Qué significa esto? Yo les dijera que la empresa tiene 100 pesos en caja, en bienes de cambio tiene 500 pesos y en bienes de uso tiene 1.400 pesos. ¿Cuánto es el total del activo? 2.000. ¿Bien? ¿Cuánto representa caja con respecto al total del activo? Si yo divido el valor de la cuenta dividido el total del activo, 100 dividido 2.000, podríamos decir que esta empresa tiene un 5% de sus activos que está en dinero disponible. ¿Cuánto tiene en mercadería? ¿Cuánto es 500 dividido 2.000? Estamos en quinto año. Un cuarto. 25%. ¿Está bien? ¿Cuánto representan los bienes de uso? 1.400 dividido 2.000, 70%. Entonces, a través de este cociente, el valor de la cuenta que ustedes quieren analizar, dividido un total, nosotros vamos a calcular cuánto representa cada una de las partidas del activo con respecto al activo. ¿Para qué va a servir esto? Si yo necesito comparar esta empresa que estamos analizando con otra empresa
Y yo les digo que esta otra empresa tiene en caja 500 pesos. Y no les digo más nada, y les pregunto, vamos a ponerle título, empresa A y empresa B. Y les pregunto, ¿cuál de las dos empresas tiene más dinero en caja? Ustedes tenderían a decirme que la que tiene más plata en caja es la empresa B. ¿Va bien? 500 contra 100. Pero si yo les digo que el total de activo es 100.000 pesos, ¿confirma la versión de que la empresa B tiene más plata en caja que la empresa A? No. ¿Cuánto representa 500 en 100.000? El 0,5 por 1000 o algo por el estilo. Entonces, los estados financieros de base común a nosotros nos va a servir para poder comparar una empresa con otra empresa de diferente magnitud. Y va a ser mucho más fácil cualquier análisis, porque convertimos valores absolutos en valores relativos. ¿Vamos bien? Primera complejidad del cálculo, el cálculo es simple. La complejidad mayor debiera ser entender por qué estamos haciendo esto. Entonces, simplemente en Excel, si ustedes cargan el balance completo, fijan la celda del total del activo, copian y pegan la fórmula y van a calcular cuánto representa cada uno de los activos con respecto al total. Y después vamos a ir encontrando algunos patrones lógicos. Si estamos analizando el balance de una empresa comercial, ¿cuál debería ser el rubro más importante de su activo? Bienes de cambio debería tener una participación significativa. Si ustedes se encuentran con que el rubro más importante de una empresa comercial es caja y bancos, algo está haciendo mal esta empresa. O si se encuentran que el rubro créditos es el más importante, algo está haciendo mal. Vender está vendiendo pero no está cobrando y no está reponiendo la mercadería. Entonces, el análisis vertical nos va a mostrar cómo tiene distribuida la composición, en este caso de los activos, que es lo que estamos mostrando. Y si entendimos sobre los activos, vamos al lado derecho de la igualdad patrimonial y vamos al estado de resultado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por el MIT? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, ahí tienen un ejemplo de análisis vertical en pantalla. Profe. Perdón un segundo que tengo una pregunta acá en el aula. No, sí, claro. Sí, eso se ve en el capítulo 5, en el 6 y en el 7. Hoy estamos solamente enseñando la herramienta. Es decir, a ver cuánto tengo en un rubro y en otro rubro. Si es bueno o malo, si es sano o insano, nos falta media materia por delante. Hoy estamos enseñando la herramienta. Dale. Sí, pregunta por el MIT, adelante. Gracias, profe. Entonces, básicamente se podría decir que la implicancia, digamos, de un rubro del activo sobre el total en comparación de otra empresa tiene que ver, digamos, por el porcentaje de participación y no por la cantidad, como quien diría. Claro, la cantidad, lógicamente que la cantidad te va a servir para mirarla a esa empresa, pero no te va a servir para comparar esa empresa con otra. ¿Por qué? Porque si vos estás comparando, por ejemplo, vos tenés una pequeña empresa alimentaria y vos decís, quiero ver cómo me va en comparación con Arcor. No te vas a comparar en valores absolutos porque te vas a tirar del techo de la Torre Ángela. Es decir, vas a buscar compararte a valores relativos. En términos de cada 100, ¿qué hace el otro y qué hago yo? Que esas son comparaciones entre la industria, que las aprendemos en clases siguientes, ¿no? Pero por eso sugerimos siempre convertir todo esto en valores relativos y no en valores absolutos. Como una pregunta, profesor. Está marcada con la flecha. Sí, escucho. Gracias, profe. Valor vertical, entonces, ¿con qué comparamos? El otro comparamos con el activo, dividimos por el activo. En el vertical, ¿por qué dividimos? Estamos viendo el vertical, vamos a dividir siempre con respecto al total del activo. Si vos te fijas, el 100% en la gráfica que está en pantalla es la última línea que ves abajo. 150.710 es el total del activo. ¿Cuánto representa cada uno? ¿Cuánto es el efectivo con respecto al total del activo? Esa columna que está marcada con la flecha es la que estamos intentando analizar. Siempre. ¿Pero ese no es el análisis base?
Sí, se llama estado financiero de base común o análisis vertical, Marcelo. Ah, yo pensaba que estábamos haciendo otro análisis, perdón. Estás más preparado que para entender, Marcelo. ¿Puede ser un sesgo de mi intuición? ¿Cómo? Relájate y disfrutar la clase. Me parece que estás más preparado para buscar qué hago mal y discutirme que para comprender el tema. No, porque tengo ese temperamento, ¿no? Si usted es perfecto, profesor, o sea, no soy la verdad me perfecto, saca, Mi me ex saca esposa todas no dice lo las mismo. dudas. Mi ex esposa le ha encontrado más defecto a mi vida que las que yo le Sino que yo encontré. tengo ese temperamento así, pues suena medio mal, ¿vio? Pero Tranquilo. siempre estoy como, Yo me voy a reír siempre de todo, así que hasta el alma perseguido. lo sabe. Bueno, pero disculpe si usted se sintió ofendido así en el trato mío. Muchas Es que yo gracias. trato de ir al grano, ¿viste? Pero, y bueno, no soy medio brusco. Tranquilo más. Bueno, listo. Gracias. ¿Qué pasa ahora del lado derecho de la igualdad patrimonial? Que acá sí pido especial atención porque suelen cometer muchos errores. Si del lado izquierdo de la igualdad patrimonial tenemos el activo, ¿qué tenemos del lado derecho? Pasivo y patrimonio neto. Lo voy a poner más ancho simplemente para que tenga espacio para lo que quiero mostrar. Si yo acá en pasivo tengo proveedores y tengo bancos, por ejemplo, en la deuda, a este le debo 300 y a este le debo 400, hay un error típico que sugiero no cometer, imploro no cometer. No me sirve de nada hacer este cociente 300 contra 700. ¿Cuánto representa proveedores con respecto al total del pasivo? Que el porcentaje que yo calcule, si tomo como total el pasivo, no va a ser comparable contra el activo. ¿Cuál es el total que tengo que tomar? El del pasivo más patrimonio neto, o lo que es lo mismo, el total del activo. Es decir, eviten cometer el error cuando están analizando pasivo y patrimonio neto de identificar mal el total sobre el que tienen que calcular el estado de base común. Sí. Siempre el activo. Tomar fijar esta celda y aplicar tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho de la igualdad patrimonial exactamente el total del activo. Después, si para otro análisis quieren ver cuánto representa la deuda comercial con respecto al total de la deuda, bárbaro. Pero para comparar en estado financiero de base común, anoten como algo a no cometer el error. Todos los análisis que puedan sacar después con ese subtotal equivocado van a ser malos. La misma base de referencia es el activo. ¿Seguimos bien con esto? Entonces, después en las unidades siguientes vamos a ir buscando los maridajes. Si tengo más de bienes de cambio, ¿con qué lo financio? Si tengo más de bienes de uso, ¿con qué se financia? Son temas súper interesantes, pero necesitamos desarrollar hoy herramental para poder profundizar ese tema en las clases siguientes. Dejo aquí porque la fórmula va a ser siempre la misma. Una cuenta dividida un total. ¿Qué hacemos ahora en el estado de resultado? El estado de resultado arranca con ventas, menos costo de venta, margen bruto, menos, resultado neto. ¿Va bien? Así como en el estado patrimonial nuestro total es la última línea, en el estado de resultado nuestro total va a ser la primera línea. Por ejemplo, esta empresa, 1000 de ventas, 600 de costo de venta, margen bruto 400, gastos por 300, resultado neto 100. Si ahora quiero elaborar el análisis vertical del estado de resultado, lo que voy a tomar como 100% van a ser las ventas. ¿Cuánto representa el costo de venta con respecto a las ventas? Vieron que les puse porcentaje más fácil. Mejor el 60 que el 5%. ¿Cuánto es el margen bruto? 40. ¿Cuánto es el gasto operativo? 30%. Profe, no está pasando la diapositiva, siempre está en estado de situación patrimonial. Sí, lo que pasa es que dejé de proyectar diapositiva y lo que estamos viendo es lo que estoy haciendo en la pizarra. Si se ve en la pizarra.
Ah, bien, no, disculpe, Por gracias. favor. Resultado neto, 10%. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos en el estado de resultado? El mismo razonamiento que en el estado patrimonial, salvo que nuestra base de cálculo, nuestra base común, van a ser las ventas en lugar del activo. En el patrimonial buscamos el total abajo de todo, en el estado de resultado lo buscamos arriba de todo. Ventas o como le llame la empresa, porque si es una empresa de servicios se va a llamar ingreso por servicios prestados, es decir, la cuenta que refleje los ingresos operativos del ente. Y si tiene varias que tienen ingreso por venta, ingreso por servicio, total de ingresos, ese total de ingresos va a ser nuestro 100%. Claro, suele ser más intuitivo. Puede decir, che, ¿cuánto gano con respecto a lo que vendí? ¿Cuál es el margen bruto con respecto a lo que vendí? Este sale intuitivo. Pero entonces decir, che, yo gané 100 y otra empresa ganó 1000. ¿Puedo decir que la que ganó 1000 le fue mejor que a mí? No, depende de cuánto vendí. Y después vamos a ver otros depende cruzado, depende cuánto invertí, depende cuánta plata puse, depende cuánto activo tengo. Que eso lo vamos a ver en la tercera caja de herramientas o en la tercera herramienta que vamos a ver ahora. ¿Vamos bien? Entonces, esto se llama estado financiero de base común. En el estado de resultado, la base que vamos a tomar son las ventas. Y ahora vamos al estado de flujo de efectivo. Recordemos, en el estado de flujo de efectivo nosotros dividimos las actividades de la empresa en 3 grupos de actividades. ¿Cómo se llaman estos 3? Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y vamos a suponer esto. La empresa genera 1000 en sus actividades operativas, aplica 400 en actividad de inversión y aplica 300 en actividades de financiamiento. Para convertir esto en estado de base común, lo que vamos a tomar como 100% es el flujo de la actividad operativa. De cada 100 pesos que genera en actividad operativa, ¿qué hace con la plata? ¿Cuánto invierte? 40 de cada 100. ¿Cuánto se desfinancia? ¿Porque distribuye dividendos o porque paga préstamos? El 30%. Entonces, en el estado de flujo de efectivo, nuestra base común va a ser el flujo de efectivo de las actividades operativas. Porque todo lo vamos a poner en términos o en porcentajes de cuánto generó la actividad operativa o cuánto consumió la actividad operativa si diera negativo, ¿no? Esta es la primera herramienta. Rústica, básica, pero hiper útil a la hora de comparar una empresa con otra. Un último detalle de este. Si tuviéramos que graficar el análisis vertical, por ejemplo, del estado del activo, ¿qué tipo de gráfico usarían? Podríamos usar barras apiladas, caja y banco, bienes de cambio, bienes de uso, o pudiéramos usar un gráfico de torta. ¿Está bien? Esos serían los gráficos idóneos, óptimos para usar para aquí. Si me preguntan a mí, prefiero el de barras apiladas. ¿Por qué? Porque puedo poner la del activo a la par de la del pasivo y patrimonio neto. Y me es más fácil ver más grande y más chico que si veo 2 gráficos de torta. Pero en una de esas, ustedes tienen la capacidad de mirar más grande o más pequeño con 2 gráficos de torta. Segunda herramienta de nuestra caja, análisis horizontal o de tendencia o estados comparativos. Esos son sus 3 nombres. El más científico se llama estados financieros comparativos. ¿Por qué le podemos llamar análisis horizontal? Porque vamos a estar mirando, por ejemplo, balance 2025, balance 2024. ¿Qué pasó con la cuenta caja? Ahora tenemos 300 pesos, teníamos 200 antes. Ya resolvimos el tema de moneda constante. Esto está expresado en moneda de cierre. ¿Bien?
que sería una primera base. Bueno, pero para cualquier cuenta, porque uno me diría, no puedo comparar porque está... No. Ya ajustamos en la clase pasada, ajustamos por inflación. Esto está en moneda homogénea. ¿Va bien? Una pregunta, profesor. Sí. ¿Puede volver a repetir cuándo hay que presentar comparativos? O sea, o todos los balances son comparativos. Todos. ¿Cómo? Por disposición de las normas contables, Sí, toda empresa debe presentar estados contables comparativos, salvo que sea el primer ejercicio económico, ¿no? sí, salvo. A ver, con un solo periodo, pero si hay un ajuste o un problema, podemos extender ese periodo, ¿no? ¿Por qué extenderlo, perdón? Con dos, tres periodos, digo. No. O siempre, A ver, las empresas tienen la obligación de presentar, las que están estructuradas como sociedades, estados contables por un periodo homogéneo, tiene una fecha de cierre de ejercicio. Podría existir alguna circunstancia extraordinaria que le obligue a hacer un balance especial por un ejercicio irregular, o más corto o más largo. En ese caso, si el ejercicio es irregular, la comparabilidad se va a perder, porque vas a estar comparando periodos de tiempo diferentes. Pero en la mayoría de los casos, en casi la totalidad, los ejercicios son uniformes. Vas a estar comparando periodos iguales, un trimestral sí, con un trimestral o un anual con un anual. sí, ok. Entonces, ¿qué podemos decir de la variación 2025 versus 2024? Podemos decir tres cosas. En valores absolutos, ¿cuánto varió caja? 100. ¿Positivo o negativo? Positivo. Caja aumentó 100. Ese sería hablar en valores absolutos. En valores absolutos, caja aumentó 100 pesos. En valores relativos, caja aumentó 100 con respecto a ¿cuánto? Con respecto a 200. 100 con respecto a 200 es el 50%. Entonces, en porcentajes, la variación porcentual 2025 versus 2024 de esta cuenta es 50%. Respeten el signo. Por ejemplo, si aquí tuviéramos bienes de cambio, ahora tiene 400 pesos en bienes de cambio, el año pasado tenía 500. ¿Qué podemos decir de la variación de bienes de cambio? ¿Es 100? Menos 100. ¿Y en porcentaje? 100 sobre 500, ¿menos cuánto? Menos 20. Entonces, fíjense, la misma variación en valores absolutos, una creció en 100, la otra bajó en 100, pero en valores relativos su variación fue distinta. ¿Cuál tuvo una variación más fuerte? Si miro valores absolutos, me hubieran contestado lo mismo. Si miro valores relativos, la conclusión es que la que tuvo una variación más fuerte fue bienes de cambio. ¿Va bien? Perdón, caja. Van a ser más concluyentes los valores relativos. Van a ser más concluyentes. Pero me estoy anticipando algo que viene más adelante. ¿Está bien? ¿Está bien? Usted puede preguntar. Si amerita, hago la explicación completa. Si veo que cuando me pregunten algo se sale demasiado de tema, habitualmente cumplo las promesas, salvo lo de mi ex esposa, que ya lo hablamos anteriormente. Y lo vamos a ver después. Dale. Sí. Está bien, si yo hago 300 dividido 200 me va a dar 1,5 y después le resto 1 y me va a dar 0,5, que 0,5 es 50%. ¿Mm? Es decir, yo puedo hacer aquí el valor de cierre o valor del ejercicio actual dividido el anterior, menos 1. En este caso yo haría 300 dividido 200 menos 1, y si quiero lo puedo hacer a esto por 100. 300 dividido 200 me da 1,5 menos 1, 0,5 por 100.
Ah, no, en el parcial. Es lo mismo, es lo mismo. Ahí voy, dime. Pero a ver, llegamos al mismo número. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Si yo tomo la cifra, ¿no? Claro, claro. Al hacerlo yo primero el valor absoluto y después convertirlo a relativo, la resta la hice primero y después hice el cociente. O hago el cociente primero y después hago la resta. Aritméticamente es exactamente igual. ¿Sí? Y volvemos a la introducción a la matemática, ¿no? Claro, ¿llamo a la ambulancia o puedo continuar con la clase? Bien. Y lo tercero que puedo hacer con esto es pensar una gráfica que me permita elaborar una tendencia. Si yo miro estos 2 años, ¿qué podría decir de la tendencia de caja? ¿Que va en aumento? ¿Que va en disminución? Es ¿Que va en alcista. aumento? Claro, vamos a esto. ¿Qué gráfico imaginaríamos? ¿Un gráfico de líneas o un gráfico de barras en donde aquí tengamos dinero y aquí tengamos tiempo? Lo puedo hacer en valores absolutos, lo puedo hacer con los valores relativos, va a ser lo mismo. ¿Cuál es el problema que vamos a tener para construir este gráfico? Y así como les dije qué error no cometer en el análisis vertical, les voy a decir cuál no cometer aquí. En contabilidad, cuando ustedes vean los estados comparativos, el año más reciente, ¿de qué lado lo tenemos? ¿De la izquierda o de la derecha? Lo vamos a tener de la izquierda. Cuando ustedes quieran construir esta tabla, si copian y pegan los valores, la tendencia le va a quedar al revés. ¿Está? Porque si ponen primero el 25 y después el año 24, la tendencia va a dar así. Y está mal. La línea de tiempo tiene que respetarse. Claro, o elijo primero los datos de este lado y después los del otro, o doy vuelta a la tabla para que pueda construir la línea. ¿Cómo se construye una tendencia? Han pasado por matemática. Si yo tengo 2 puntos, la única línea que une esos 2 puntos como línea recta va a ser una. Si yo tengo varios ejercicios económicos, yo puedo elaborar o una línea que lo siga o puedo elaborar una regresión. ¿Recuerdan regresión? ¿Cuál es la línea que pasa lo más cerca posible de todos los puntos? Entonces, ¿para qué serviría esto? Año 22, 23, 24, 25, yo podría con varios ejercicios analizados estimar la tendencia de qué podría pasar en el año 2026. Eso nos da a los estados contables una capacidad de estimar qué puede pasar en el futuro, salvo que algo cambie en el contexto económico, en todo lo que vimos en las primeras 2 unidades. ¿Va bien? Entonces, estados financieros comparativos, valores absolutos, que ya los tenemos en el balance en valores absolutos, valores relativos, convertir esto a porcentaje, y tendencia, buscar una gráfica que nos permita estimar qué podría pasar al año siguiente. Si caja viene creciendo así, 2 datos son pocos para elaborar una tendencia, pero mostraría una tendencia creciente. Y de bienes de cambio mostraría una tendencia decreciente. Es decir, una empresa que pasa a tener más dinero que bienes. Si eso está bien o está mal, nos falta media materia por delante. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Ahí lo tenemos. Variación. La tendencia. ¿Qué puedo hacer a nivel de los porcentajes? Por ejemplo, miren la primera columna desde la derecha. Efectivo, 107% significa que el efectivo al cierre es el 107% de lo que era al inicio.
O lo que es lo mismo, ¿cuánto aumentó? Un 7%. Debería restarle 100 para llegar al porcentaje. Hay quienes se van a sentir más cómodos con ver el valor con el 100 metido adentro, y hay quienes van a preferir restarle el 100 para ver el porcentaje de variación solo. Miremos la tercera cuenta, créditos por venta. ¿Por qué explico esto que parece nimio o de baja importancia? Porque la tercera cuenta, que es crédito por venta, representa el 94%. ¿Qué significa? El crédito por venta es menos que crédito por... ¿Cuánto bajó? 6. Ahí tengo que hacer la resta y me va a dar 5,82%. ¿Está bien? Es decir, en mi caso como analista, yo prefiero restarle el 100 y que la variación me muestre y me salte a los ojos si aumentó o disminuyó. Hay quien prefiere dejarlo sin dividir entre 100 y mirar el valor completo de la variación. Absolutamente indistinto, tanto con fines evaluatorios como con fines de práctica profesional. Cualquiera de las dos cosas va a estar bien. Pero si yo les pregunto, y aquí es donde puede fallar el parcial, ¿cuánto varió créditos por venta? Y me responden 94,18%, claramente va a estar mal la respuesta. Porque no es que crédito por venta varió 94%. ¿Cuánto varió crédito por venta? Varió el 5,82%. Disminuyó 5,82%. Es decir, no me contesten con el valor sin dividir en 100, si le hago esa pregunta. O si les pregunto, ¿cuánto representa bienes de cambio al cierre con respecto al inicio? Me pueden decir, bienes de cambio al cierre representa el 105,96%. Entonces tienen que enfocar qué estamos preguntando para ver si queremos cuánto varió para arriba o para abajo, o cuánto es el valor de cierre con respecto al del inicio. ¿Seguimos bien? Vamos al tercera herramienta de la caja. El nombre con el que se conoce esta tercera herramienta se llama ratio, que para el que le interese la etimología, proviene del latín, que significa razón o cociente. Es decir, un ratio va a ser un cociente entre dos valores o entre dos datos de los estados financieros. Ustedes que son más jóvenes, hoy vuestra generación en el ámbito de redes sociales utiliza mucho la palabra ratio. ¿Alguien la leyó o tiene claro en qué sentido se usa? No. Bien. Cuando ustedes postean algo o alguien postea algo, van y buscan cuántos comentarios hay, que habitualmente los comentarios son negativos, y cuántos likes hay, que son los comentarios positivos. Y el ratio es la razón o cociente entre los comentarios a favor y los en contra de una publicación. Entonces, el término que ustedes utilizan, ratio, es exactamente el mismo que vamos a usar acá. Es una relación entre dos variables. Si yo posteo algo y recibo más felicitaciones que críticas, el ratio va a ser positivo. Tengo una relación de 3 a favor por cada 1 en contra. O como se habla en marketing, cada cliente insatisfecho le avisa 7 y cada cliente satisfecho le avisa 3. La relación, si yo atiendo mal, va a hacer que el prestigio de la empresa vaya cayendo. ¿Por qué? Porque el ratio de enojados versus contentos va a cambiar. Con eso explico el término y explico la lógica. ¿Vamos bien? Una razón o cociente entre dos variables. Y a partir de aquí, de comprendido esto, yo podría calcular ratio relaciones entre distintas variables del estado contable. Por ejemplo, simplemente para tener alguna idea de un cálculo que podamos hacer. Si en el activo la empresa tiene 200 pesos
y en el pasivo la empresa tiene 50 pesos, nosotros podríamos calcular una relación entre la plata que tiene en el activo y la plata que tiene en el pasivo la empresa. ¿Cuál sería esa relación? Si yo divido activo sobre pasivo, el activo son 200 pesos, el pasivo son 50, este cociente me da 4. ¿Qué significa esto? Y todos los ratios se razonan igual. Por cada una unidad del denominador, ¿cuánto representa el numerador? En este caso, por cada un peso de deuda, la empresa tiene en su activo ¿cuánto? 4. Tiene una relación 4:1 activo contra pasivo. Profe, Eso recibe un nombre y ya vamos a llamar en las clases siguientes qué nombre tiene este cálculo. Pero el cálculo se interpreta, entonces nos ayuda a generar relaciones entre variables. ¿Mm? Sí, escucho la pregunta, adelante. disculpe, ¿puede repetir lo que dijo la conclusión del valor 4? Sí. Yo dividí 200 que tengo en el activo sobre 50 de pasivos y el valor me da 4. Como yo dividí pesos contra pesos, ¿qué unidad de medida tiene ese 4? No me quedó ninguna unidad de medida. Cuando no me queda unidad de medida, porque la unidad de medida se fue, van a ser veces. Los insto a que piensen esto en términos de veces. Por cada una vez del denominador, tengo 4 veces en el numerador. Por cada un peso del denominador, tengo 4 pesos en el numerador. Es decir, imagino la unidad de medida, pero es una relación. Si esto fuera, Una pregunta. yo diría 4 metros, 1 metro, es una proporción. Sí, escucho. Sí, siempre los ratios, que los ratios son funciones, eso. Y siempre son simples las funciones que vamos a ver, o sea, un cociente, o sea, lineales, o puede haber funciones complejas. No, no, no. Son funciones simples o muy simples. Todas son cocientes y hay una sola que es una resta. No hay más cociente. Perfecto. Absolutamente simple. Puede que Bien. en el cociente haya primero una resta en el numerador o una suma en el denominador. pero Una siempre constante. termina siendo un cociente. Son cosas extremadamente simples. Sí, 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 ok. Bien. ¿Qué problemas podemos tener? Porque uno diría, listo, aprendí ratio, divido todo contra todo, hago 3 millones de cocientes. Paren un poco. ¿Para qué me sirve y para qué no me sirve? Condiciones que deben cumplir los ratios para que tenga sentido usarse. Primero tienen que ser representativos de algo. Si yo quiero analizar un algo, y a partir de la semana que viene le ponemos nombre a los algo, hay un algo que se puede llamar solvencia, que es la capacidad de afrontar las deudas, tengo que saber qué dividir con qué para llegar a una conclusión de si una empresa es solvente o es insolvente. Si yo para llegar a una conclusión que se llama solvencia, divido los gastos contra los ingresos, no estoy llegando a esa. No es representativo el cálculo que estoy haciendo con respecto a lo que quiero obtener. ¿Mm? Es como que agarré la herramienta equivocada. Lo segundo, hay ciertos factores que van a afectar los ratios. Y eso lo vamos a ir viendo en las 3 clases siguientes, cuando veamos unidad 5, unidad 6, unidad 7, y cuáles son los indicadores que vemos para situación económica, para financiera de corto y para financiera de largo. Vamos a ir explicando cuándo es representativo, cuándo puede estar afectado un indicador financiero. ¿Mm? Es decir, si yo veo que hay un indicador financiero que esté afectado, no lo puedo usar, porque si lo uso voy a sacar una conclusión equivocada. ¿Perdón? Si está afectado por algo, o corregí la calidad de la información para poder usarlo, o no uso ese indicador porque no confío o no es representativo el dato. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante. Cuando voy a interpretar el ratio, lo que estoy mirando, ¿es bueno o malo? Y la respuesta va a ser depende. Depende de con qué lo comparo. ¿Con qué puedo comparar, por ejemplo, esta relación que hicimos aquí, activo-pasivo? Esto se llama solvencia. Si una empresa tiene 4 pesos en el activo por cada 1 peso de pasivo, es una empresa solvente. ¿Le puede pagar a todo el mundo? Sí.
Si el pasivo fuera muy parecido al valor del activo o mayor, habría una incapacidad para pagarle a todo el mundo. En este caso, la empresa, este índice se llama solvencia. ¿Es bueno o malo? Es bueno, pero depende. Si yo les digo que el año pasado la solvencia era 5 y ahora es 4, ¿seguimos convencidos que es buena la solvencia? Es buena, pero es menos buena que lo que era el año pasado. ¿Por qué? Porque lo comparamos con ratios anteriores. ¿Con qué otra cosa o con qué otro podemos comparar? Con valores de ratio predeterminados. Por ejemplo, debería darnos una liquidez mayor a, o una solvencia mayor a 2. Esta empresa tiene 4. ¿Supera el índice de solvencia esperado? Sí. Esto es muy usado en las licitaciones públicas. Se analizan los estados financieros de las empresas que se presentan a la licitación y tienen que cumplir determinados indicadores. O, por ejemplo, los bancos suelen exigirle determinados indicadores financieros a las empresas. Si no tiene una solvencia de tanto, no es sujeto de crédito, el banco no le presta. Entonces, puede que los números sean buenos, pero no tan buenos como espera el banco que lo sean. O hay inversionistas que digan, yo no invierto en empresas que tengan tal nivel de endeudamiento o que no tengan una rentabilidad mayor al tanto por ciento. Entonces, ahí también tengo una comparación. Y la tercera comparación que vamos a hacer es con respecto a cómo les está yendo a otros que se dedican a la misma industria. Si yo estoy analizando una empresa alimenticia, puedo compararme conmigo mismo en otro año o puedo compararme con otra empresa alimenticia. Es decir, me comparo con un competidor o me comparo con qué ocurre en el sector económico donde yo estoy, para ver si me está yendo mejor que el promedio de la industria, igual o por abajo, o mejor que mi competidor, igual o por abajo. Entonces vamos a aprender también a calcular ratios por sectores o por industria. Es el mismo nombre. Índice, indicador financiero, ratio, razón, son sinónimos. Estos son los índices. Una pregunta. ¿Sí? En ese ratio de solvencia, podemos usar también subgrupos, por ejemplo, en el solvencia. Yo no estoy de acuerdo que agarrar el activo, yo agarraría el activo corriente con el pasivo corriente. ¿Podemos Bien. hacerlo? Lo podés hacer, pero ese no se llama solvencia, ese se llama liquidez. Es decir, podés relacionar cualquier variable con cualquier variable mientras para vos tenga un sentido. Si yo Ese es el que digo yo, se llama liquidez. Mira vos, no sabía. Bien, estamos spoileando, no va a venir nadie a la clase de la unidad 6, 5. Quiero que vengan, déjenme tema para esa clase. Es decir, usted a partir de este momento que aprende la caja de herramientas, pueden vincular cualquier cifra con cualquiera, mientras para ustedes como analistas tenga sentido esa vinculación de dos variables, va a estar bien. ¿Perdón? Y esté fundamentado porque lo haces. Pero yo digo, aquí más allá de un análisis básico que nosotros vamos a enseñar de las fórmulas o cálculos habituales de uso, luego después ustedes en el ejercicio profesional pueden pensar otros cálculos y otras relaciones entre variables, mientras, reitero, para ustedes tenga algún sentido en su toma de decisiones. Ratios por sectores. Por ejemplo, hoy aparece en los diarios el rinde promedio de la soja fue de 45 quintales, es decir, 4,5 toneladas por hectárea. ¿Es un promedio de dónde? Puede que alguien le dio 20 quintales y al otro le dio 65. Los promedios o medias de una industria van a decir, en promedio el sector agropecuario cosechó tanto. Significa que se analizaron y se sumarizaron los resultados de las empresas del sector y se analizó y se sacó un ratio del sector o industria. ¿Cómo se logra eso? Bueno, las direcciones de estadísticas, ¿cómo se calcula el Producto Bruto Nacional?
con la suma de lo que vendió cada una de las empresas del país. Es decir, para eso están los sistemas de estadísticas públicas. Bueno, los quintales que se cosecharon van a parar y los informes lo dan las bolsas de cereales. También lo tiene AFUT, por ejemplo, porque sí, se declaran las cartas de porte, se declaran las cosechas, se declaran los stocks. Entonces, toda esa es información que está. Y de una industria existen entidades a nivel mundial o a nivel Argentina que se ocupan de sistematizar esta información. Lógicamente te van a cobrar un dinero. Si vos querés que alguien se tome el trabajo, o en una de esas lo podrán hacer con inteligencia artificial. Agarrá el balance de Arcor, de La Serenísima, de Molino, de otra alimentaria más, y calculame el índice promedio de solvencia. Listo. Inteligencia artificial hará los cocientes. Después hablemos de calidad de la información contable, porque lo va a tomar de como lo encuentre, ¿no? Pero los cálculos de índices por industria se pueden hacer. Forma de cálculo. Puedo trabajar la media, puedo trabajar mediana, puedo trabajar varianza. Es decir, en promedio la cosecha dio 40 quintales, pero a alguno le dio 20, al otro le dio 60. Tiene una varianza o una desviación estándar mayor que si a uno le dio 38, 40 o 42. El promedio da la misma, la media va a dar igual 40. No me quiero meter hondo en estadística, pero son elementos que ustedes los súper conocen, ¿no? ¿Qué problema podemos tener aquí? Está puesto abajo de todo. Diferencia en la aplicación de normas contables. ¿Qué pasa si yo quiero comparar una empresa de Argentina con una empresa de Estados Unidos que aplica otro juego de normas contables que son las US GAAP? Es probable que por distintas normas contables yo encuentre una comparabilidad algo alterada, que no están aplicando las mismas reglas de juego. Avanzamos. Ratios. Esta es difícil. Vamos con calma, todo el tiempo que haga falta. Ya notan por ahí, pregunta de examen. No, no es pregunta de examen en sí misma, pero si no interpretan bien esta diapositiva, es probable que la respuesta que den en una evaluación, por supuesto que a mí me preocupa más el ejercicio profesional que la evaluación, pero entiendo que tengan una preocupación por la evaluación. En contabilidad, allá desde sistemas 1 en adelante, a nosotros nos enseñaron que había dos tipos de cuentas contables. Las cuentas permanentes y las cuentas transitorias. ¿A qué le llamábamos cuentas transitorias? A las cuentas de resultado. ¿Por qué? Porque no pasan sus saldos de un ejercicio al otro, sino que cuando cambio de ejercicio, ¿qué pasa con las cuentas de resultado? Se netean el resultado neto y quedan en cero. A esas cuentas que cada tanto, es decir, ante cada cambio de ejercicio, vuelven a quedar en cero, le llamamos cuentas flujo. Es una cuenta que va acumulando todo lo que ocurre entre el inicio de ejercicio y el cierre de ejercicio, y que al final queda en cero. Por ejemplo, la cuenta ventas. La cuenta ventas de una empresa va a ser la suma de todo lo que se vendió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Por ejemplo, esa sumatoria nos da igual a 100 pesos. Si yo quiero relacionar, entonces estamos hablando de las cuentas temporarias, que nosotros en análisis de estados contables le llamamos cuentas flujo. ¿Cuáles son las cuentas permanentes? Las cuentas patrimoniales son cuentas permanentes. O acumulativas. ¿Por qué? Porque el saldo con el que va a empezar el ejercicio va a ser el saldo con el que terminó el ejercicio anterior. Esas cuentas acumulativas se llaman cuentas de stock o componentes estáticos. Perdón. Sí, componentes estáticos.
Quiero usar la misma terminología para no confundir. Entonces, por ejemplo, la cuenta créditos por venta. Cuenta del activo. Empieza con un saldo, por ejemplo, el 1 de enero, tengo 20 pesos de saldo de cuentas a cobrar, y al final del ejercicio esta cuenta tiene 40 pesos de saldo. Este es stock o estático, y este es de flujo o dinámica. Si yo les digo cuál es la relación que hay entre las ventas y los créditos por venta, los pongo en un aprieto. ¿Cuál crédito por venta tomo? ¿El del cierre? ¿El del inicio? ¿El promedio? La variación. La variación. No, tengo que tomar el promedio. Si yo digo, yo tengo 100 pesos en la calle, perdón, vendí 100 pesos, de los cuales, ¿cuánto dinero tengo en cuentas a cobrar en el periodo? Voy a tener que hacer 40, que es el valor de cierre, más 20, que es el valor del inicio, dividido 2. En promedio, ¿cuánto dinero tuve a cobrar en el ejercicio? 30. Tengo una pregunta acá en la sala. Dime. Sí. No, pero si yo quiero analizar qué tan rápido fui cobrando, durante el año fui cobrando ventas del año pasado y generé nuevas cuentas a cobrar. Si yo me encuentro con que al final tengo más plata en la calle que antes, o es porque mis ventas crecieron o porque fui muy bruto cobrando. La respuesta a esa la vamos a ver en la clase que viene, pero si yo quiero saber, no necesariamente, porque vos no estás cobrando ventas solamente de lo del último ejercicio. Vos vas a estar, las primeras cobranzas que hagas en el año van a ser del ejercicio pasado, y parte de lo que vendas este año te va a quedar pendiente para el año que viene. Pero ahora estamos Una pregunta, profesor. Cálculo. Esperen un segundo. El uso de este ejemplo en particular, tenemos clase de sobra para tratarlo. Lo que estamos razonando ahora es, siempre que en un ratio, en un indicador, nosotros vinculemos una cuenta del estado de resultado con alguna cuenta del estado patrimonial, la cuenta que usemos del estado patrimonial tiene que estar promediada. Porque estamos vinculando una cuenta estática con una cuenta flujo. Por eso es el ejemplo del medio de lo que tienen en pantalla. Si yo relaciono dos cuentas que son del estado de resultado, por ejemplo, venta contra el costo de venta, o dos cuentas que están en el estado patrimonial, por ejemplo, activo corriente contra pasivo corriente, ahí no necesito promediar, porque estoy relacionando stock con stock o flujo con flujo. Pero siempre que ustedes vean una fórmula de un ratio, antes de calcularlo, pregúntense, ¿esta cuenta que está acá es patrimonial o es de resultado? Si es patrimonial, miren qué pasa con la otra. Si la otra es de resultado, alerta. ¿Qué hay que hacer con la patrimonial? Promediarla. Si es patrimonial arriba, es patrimonial abajo, listo, no hace falta promedio. Profe. ¿Sí? ¿Escucho? Disculpe, entonces, por ejemplo, la conclusión en este caso sería, por ejemplo, que, digamos, en el año, 3 de cada 10 ventas, por ejemplo, que se hicieron en el año, el 30 no fueron cobradas, se podría decir. Claro, el 30% de lo que vendiste está en la calle, no lo cobraste. ¿Sí? O que vendiste, que cobraste 3,33 veces en el año. ¿Mm? Pero después vamos a ver el uso de esto. Tenemos una clase entera para esto. Pero lo que digo es, cuenta flujo versus flujo no se promedia. Cuenta stock versus stock no se promedia. Cuenta flujo versus stock, el stock tiene que ser promedio. Stock inicial más stock final dividido 2. ¿Bien? Eso es lo que hay que aprender de esto para no cometer errores.
Y ahora me quedo con el último punto que todavía no lo desarrollé de estos tres. Venimos más lento que un lunes, ¿no? ¿Cómo venimos? Ah, venimos bien. ¿Qué pasa cuando yo quiero comparar cómo me fue en el año con respecto al patrimonio neto? El patrimonio neto de un ejercicio o de una empresa va a ser igual al capital inicial que tenía al empezar el año, Más los resultados acumulados. pero ponele que este es el con el que empezaste el año. Los resultados acumulados que venían de antes ya están metidos aquí. Estamos hablando del inicio del ejercicio, no del inicio de la empresa, ¿no? Por ahí me expresé mal. Al 1 de enero, vos empezaste con un patrimonio neto de 100. Durante el año hubo un resultado de 30 pesos. Y no hubo distribución de utilidades. Si quieren, después metemos esa complejidad, pero por ahora para comprender este índice. ¿Cuánto va a ser el patrimonio neto al cierre con los datos que están acá? 130. Si yo quiero saber cuánto representa mi resultado con relación al patrimonio neto, los 30 no lo puedo hacer contra 130, porque los 130 del saldo al cierre ya incluyen el propio resultado. ¿Está? Es decir, yo tengo que buscar el patrimonio neto sin el resultado. ¿Cómo lo hago? Patrimonio neto al cierre menos el resultado. En este caso, 130 menos 30, mi patrimonio neto antes del resultado del ejercicio son 100. ¿Cuál es la conclusión a esto? No debe estar incluido el resultado del ejercicio en el valor del patrimonio neto para el cálculo de ese denominador de la fórmula. Y después hacer promedio. ¿Sí? Porque estamos comparando una cuenta de flujo con una cuenta de stock. Patrimonio neto del año 2 con el del año 1. Pero la explicación es esta: no debo incluir la ganancia. No puedo decir que gané 30 pesos cada 130, porque estoy metiendo el mismo valor adentro. Tengo que buscar el valor antes del resultado. Entonces, errores a no cometer: flujo contra stock, y quitar el resultado del patrimonio neto antes de hacer un cálculo que involucre el patrimonio neto. Profe, ese patrimonio neto que usted toma. Falta en las 3 clases próximas, va a hacer falta esta explicación. Sí, te escucho. Dime. Profe, ese patrimonio neto que usted toma es el patrimonio neto 1 y el sub 0. Claro. El promedio. Claro. Yo después, es decir, yo debería hacer resultado dividido. El patrimonio neto del periodo 2 menos el resultado, más el patrimonio neto del periodo 1 menos su resultado, dividido 2. Es decir, le quito el resultado. A los dos resultados, le quitamos los dos resultados de los patrimonios. Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar la real resultado con respecto a la real inversión que hicieron los accionistas. Sí, lo que generó los 30 pesos. Exactamente. Que este año son 30, el año pasado podrían haber sido 20, pero es decir, siempre le quito el efecto del resultado del patrimonio neto. No, lo que pasa es que en el libro no lo complicamos con esto, porque lo que estamos explicando a esta altura de la materia es el cálculo de no tomar el resultado dentro del patrimonio. ¿Está bien? Ah, está bien. Me aclara esto. En el libro el denominador está patrimonio neto del momento 2 más patrimonio neto del momento 1 menos el resultado del periodo 2 sobre 2. ¿Está bien? ¿Me corrigen, Cele? ¿Es correcto esto? Final menos el resultado. ¿Listo? ¿Me corrijo?
Solo restamos el resultado del periodo 2. Agradezco la observación. Sí, arriba va a estar el resultado del ejercicio 2. Bien, vale la aclaración. ¿Qué comparamos con qué a nivel de los ratios? Yo puedo comparar a nivel de los índices. Tengo una solvencia de 4 contra una solvencia de 5. Puedo comparar a nivel de la tendencia. ¿Qué está pasando con el índice? ¿Va creciendo, va disminuyendo? Puedo hacerlo a nivel de las variables, es decir, no relacionar el ratio. Pasa una diapositiva, por favor. Por ejemplo, ¿qué ratio estamos calculando ahí en pantalla? El pasivo con el resultado del ejercicio. Supongamos esto. La empresa debe 4.000 pesos y gana 1.000 por año. Si reinvirtiera toda la plata que ganó para pagar deudas, ¿cuántos años necesitaría para pagar las deudas? 4 años. Es decir, la relación que hay entre el resultado y el pasivo es una relación 4:1. En 4 años, si reinvierte toda la plata, paga las deudas. El año siguiente, X2, esa relación es 3.000 a 1.000, es decir, 3:1. ¿Qué pasó con la capacidad de devolución? ¿Mejora o empeora? Mejora. Antes necesitaba 4 años para pagar las deudas, ahora necesita 3. No estamos discutiendo si es ideal pagar. Lo ideal es que toda la plata sea de terceros, no pagarle a nadie y que nadie te pida la quiebra. Ese es el santo grial de las finanzas. Cualquier cosa que hagas menor que eso es un subóptimo. ¿Está? Si me escucha la profe de Administración Financiera, me da una medalla, porque esa es la optimización. Lógicamente, los acreedores no nos dejan hacer eso. O existiría mucho riesgo, perdón por la broma, ¿no? Entonces, a nivel de variables, yo puedo comparar los activos, los pasivos y el patrimonio, sin calcular el ratio, y a nivel económico yo busco la explicación a esto. Es decir, en las noticias se usa mucho eso. Yo lo vi. ¿Cuántos sueldos promedios se necesita para comprar un 0 kilómetro ahora? ¿Cuánto necesitaba, suponete, el año pasado? todo eso son ratios o relaciones. Es decir, yo relaciono el valor de un vehículo, de acuerdo a mi salario, va a ser el poder de compra de mi salario. Y ahí comparo con los años. Claro. ¿Con si hemos mejorado o...? Entonces, ahí lo estás haciendo en términos de relaciones estructurales. Tu salario relacionado con el valor del auto. Otro podría sentirse más cómodo comparando dinero. 30 millones de pesos un auto, 2 millones de pesos el sueldo. Otro dice 3 millones, 30 millones contra 2 millones, un quilombo, hago la división y digo 15. Ahora lo entiendo mejor. Hay quienes de ustedes se van a sentir más cómodos con los valores absolutos y algunos se van a sentir más cómodos con los valores relativos. Nos encantaría como cátedra que empiecen a sentirse cada vez más cómodos con los valores relativos. Pero el valor relativo siempre es una instancia mayor de comprensión del tema. Primero comprendan los valores absolutos y después lo van a entender a valores relativos. Seguimos, por favor. Y ahora nos metemos en la cuarta herramienta. Vamos a repasar, pues ya vamos 3 y capaz que se olvidaron. Primera herramienta, análisis vertical o estados de base común. Segunda herramienta, análisis horizontal o comparativos. Tercera herramienta, ratios o indicadores financieros. Cuarta herramienta, estados de variación. ¿Qué es lo que nos desespera o qué es lo que nos preocupa o nos interesa con esta cuarta herramienta que vamos a ver? Yo miro la empresa en un año y la miro en otro. ¿Cómo puedo explicar por qué la empresa pasó de estar como estaba un año atrás a estar como está ahora? Eso es lo que vamos a buscar como analistas intentar explicar.
¿Vieron la foto de o los videos estos de la dieta? Que aparece una foto, aparece una supuesta dieta mágica y aparece otra foto. ¿Qué nos da a entender? O aparece un champú o cualquier producto que se venda. ¿Por qué nos muestran dos fotos? Que lo que nos está intentando vender es que para pasar de una situación a la otra hay que hacer eso que es lo que nos quieren vender. Si querés ser más feliz, andate de vacaciones a tal lado. Si querés bajar de peso, comprá esto. Si querés mejorar la velocidad de correr la maratón, usá estas plantillas. Ahora me aparecen en todas las redes sociales plantillas para... Eso vos decís, lo que quieren mostrarte es cómo varió, perdón, el antes y el después. Y intentando justificar que la causa de la variación es esa plantilla, o es esa dieta, o es ese viaje. Y eso lo vamos a llevar nosotros a la contabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comparar las situaciones entre dos momentos del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a buscar con los estados de variación? Revisar las causas operativas de inversión y de financiación, que son las tres divisiones que hacemos del estado de flujo efectivo, que afectan los fondos en un periodo de tiempo. ¿Vamos bien? Vamos a la siguiente. ¿Qué vamos a querer saber? ¿De dónde se obtuvo dinero en la empresa y cuánto? ¿Y en qué se usó el dinero y cuánto? Supongo que no le estoy diciendo nada nuevo, estos son los fundamentos de la construcción del estado de flujo efectivo, o del estado de origen y aplicación de fondos, como se llamaba antes. ¿De dónde obtengo dinero? ¿Y cuánto? ¿Y en qué lo aplico y cuánto? Pero ahora podemos analizar variación de tres conceptos distintos de fondos. Si yo quiero analizar si una empresa es más rica o más pobre entre un año y el otro, lo que debo medir la variación es del patrimonio neto. El patrimonio neto es la riqueza neta de los accionistas comparando el activo con su pasivo. Este es el concepto más amplio de fondos, riqueza patrimonial. Hay un concepto intermedio de fondos, que es el concepto del capital corriente, la relación que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es riqueza, pero medida en el corto plazo. Y hay un concepto más estricto todavía de fondos, que es el que se mide con el efectivo y equivalente de efectivo, y el estado contable que lo mide a esto se llama estado de flujo de efectivo. De estos tres, el primero y el tercero están expuestos en la contabilidad que ustedes van a mirar. Porque dentro del paquete de los estados contables de la empresa, el estado de evolución del patrimonio neto o estado de cambios en el patrimonio está presentado por la empresa, es uno de los estados contables básicos. Y el tercero también es uno de los estados contables básicos, que es el estado de flujo efectivo. El que no lo van a encontrar en los estados contables, y por ende le vamos a dedicar algún ratito para comprenderlo, es el estado de variación del capital corriente. Claro, el estado de variación de capital corriente se exigió hasta el 1983, que fue la reforma de la Ley de Sociedades, que era la Ley 22.903. Ahí se le cambió el nombre y se dejó de exigir el estado de variación de capital corriente y empezó a exigirse el estado que en ese momento se llamó de origen y aplicación de fondos, y que después se le cambió el nombre a estado de flujo de efectivo. Los tres nos hablan de riqueza. Una es una riqueza en sentido amplio, hacia la izquierda. La del medio es una riqueza en sentido restringido, y la de la derecha es una riqueza en sentido estricto, con la visión de la billetera. Para distintos análisis nosotros vamos a usar uno, el otro o el otro.
De estos tres, en el que más energía le vamos a poner es a explicar el que menos han tenido ustedes en la formación, porque no es exigible, no lo tuvieron, porque no es exigible legalmente. Pero para nosotros como cátedra es una información que consideramos interesante y valiosa que ustedes la puedan agregar en el cálculo. ¿Qué vamos a comparar aquí? Dijimos que el activo corriente es la relación que hay entre, perdón, el capital corriente es la relación que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. O lo que es lo mismo, si lo vemos gráficamente, yo puedo analizar activo corriente versus el pasivo corriente. Lo vamos a hacer al inicio del ejercicio y lo vamos a volver a hacer a este cálculo o razonamiento al final. Cuánto tengo de activo corriente y cuánto tengo de pasivo corriente. Supongamos que aquí teníamos 100 contra 60, es decir, teníamos un capital corriente de 40, y ahora tenemos 120 aquí y 70 aquí, y tenemos un capital corriente de 50 al final. ¿Qué queremos explicar? ¿Por qué el capital corriente pasó de 40 a 50? ¿Cuáles son los motivos que hace que ahora la empresa tenga más capital corriente que lo que tenía el año pasado? Intuitivamente, ¿por qué una empresa puede estar mejor a nivel de capital corriente? Puede haber básicamente dos motivos. Uno, que le fue bien en la gestión del negocio y ganó más plata de la que perdió, o porque logró refinanciar algún pasivo de corto plazo a largo plazo. ¿Es lo mismo que yo esté mejor al cierre que al inicio por haber ganado plata o por haber pateado un pasivo a largo plazo? No. ¿Cuál de las dos razones de que mejore mi capital corriente es más sana? Que provenga de la gestión operativa del negocio, no que provenga de patear un pasivo. ¿Por qué puede empeorar mi situación de activo corriente? Porque compré una máquina, saqué plata de aquí y la volqué a comprar una máquina, me voy a encontrar con menos capital corriente al cierre. Y no por haber disminuido el capital corriente diga, esta empresa es un desastre. Lo que tengo que analizar es qué pasó durante el año para que ese capital corriente haya aumentado o haya disminuido. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora vamos a entender esa gráfica. Profe, consulta. Sí. Siempre asocia, o sea, bueno, sí, no, estaba pensando en un caso extremo, en el que solamente hubiesen ventas, que no se hubiesen cobrado. Bueno, sí, va a terminar aumentando el capital corriente, pero bueno, por ahí, quizá lo vamos a ver ahora, una conclusión que yo tomo por el resto del resultado de que, bueno, hubo un incremento de ventas. ¿Será que estás hablando cada vez más bajo o estás más lejos del micrófono y te escuchas más? Puede ser, perdón. No, o sea, la idea era si necesariamente ese incremento en el activo corriente va a significar una mejora en el patrimonio de la empresa. No necesariamente. A ver, vamos al ejemplo extremo como planteó acá el compañero. ¿Qué sería lo mejor? Que yo tenga un activo igual a 0, un pasivo igual a infinito y gane dinero. ¿Por qué? Porque estaría teniendo una rentabilidad infinita, porque mi capital invertido es 0. Vendí, cobré, gané plata, distribuí utilidad y me la llevé. Y lo hice eso hasta el infinito y más allá. Como eficiencia financiera sería brillante. Pero antes de llegar a eso me pidieron la quiebra,
me metieron 3 balazos, me secuestraron el perro. Es decir, no, el mercado no va a dejar que yo haga eso, que evidentemente va a considerar como riesgoso lo que yo estoy haciendo. Por eso el mercado, cuando digo el mercado, digo los que interactúan conmigo, los proveedores, los clientes, los bancos, los inversionistas, van a buscar que haya un equilibrio. Pero para hablar de ese equilibrio, tenemos un par de clases más adelante. Perfecto, profe, por ahí la Pero ahora es esto. Gracias. Vamos a seguir la gráfica que está en pantalla. Yo voy a dividir mi estado patrimonial en la parte corriente, es decir, activo corriente y pasivo corriente, que es la parte que yo quiero explicar. Ese es el cuadradito que está separado arriba a la izquierda. Activo corriente y pasivo corriente, que es lo que tiene la letra A dentro del medio. Los cambios que se van a dar en activos y pasivos corrientes van a estar vinculados con 2 orígenes distintos. Lo que viene del estado de resultados, que serían las causas operativas, y lo que viene de las cuentas patrimoniales no corrientes, es decir, el pasivo de largo plazo, el patrimonio neto y el activo no corriente, que es el resto. Vuelvan aquí a mirar mi pizarra. Activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Otro color, ¿habrá? Entonces, nosotros vamos a intentar, perdón, por aquí teníamos el estado de resultados. El estado de resultados se va a vincular con activos y pasivos corrientes, porque por ejemplo, la mayoría o todas las cosas que la empresa vende las va a vender a crédito. ¿A qué plazo? Habitualmente va a ser a menos de un año si estamos hablando de una empresa comercial. Sería un vínculo entre el estado de resultado y una cuenta del activo corriente. Deudores por venta, a venta sería nuestro asiento. Cualquier gasto, por ejemplo, hago una compra a un proveedor, ¿cuál va a ser el asiento? Compras a proveedores o gasto de mantenimiento a proveedores. Una cuenta del estado de resultado con una cuenta del activo y pasivo corriente. Estas relaciones que hay entre el estado de resultado y el estado de situación patrimonial en la parte corriente, le llamamos las causas C2. ¿Por qué uso esta terminología? Porque después en los prácticos van a empezar a hablar, eso es C1, es C2, es B, es A, y van a quedar pintados. No sé. Esa sería otra letra, la podemos sumar a la no sé. Cuando hablamos de un movimiento A, cuando vincula a 2 cuentas que está dentro de los rubros corrientes. Por ejemplo, le pago a proveedores a caja. Es un asiento que involucra un pasivo corriente y un activo corriente. Una cobranza, caja a cuentas a cobrar, cambia una cuenta corriente, una cuenta del activo corriente por otra cuenta del activo corriente. ¿Va bien? ¿Cuáles serían algo que afecte, compro una máquina con un crédito a 5 años. Esa es una transacción B1. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser el asiento? Rodados o maquinarias a proveedores de largo plazo. No corriente versus no corriente. ¿Me afecta la liquidez? ¿Me afecta el rubro corriente? No, pues estoy vinculando 2 cuentas que pertenecen a un rubro de largo plazo. Profe, el grupo A que usted dijo, Sí. no hay variación del capital corriente, porque es una conmutativo. Un cambio cualitativo, pero no hay variación. No hay variación. Y en No. el entorno ese que usted dice, compro una máquina a Largo plazo. 2 años.
Sí. La máquina pasa a ser pasivo no corriente, No. La máquina es activo, no corriente. luego activo no corriente, Sí. y me compro un pasivo No corriente. corriente. No. Porque si lo voy a pagar a más de un año, no califica Ah, como pasivo corriente, es pasivo de largo plazo, no corriente. bueno, en esa relación hay variación. No. Ah, no, porque es pasivo corriente con activo no corriente. Pasivo no corriente con activo no corriente. Exacto. Y si yo canjeo activo corriente con pasivo corriente o viceversa, hay variación. No, si te escuché bien, activo corriente con pasivo corriente. No corriente. Ah, sí, claro. Esas son las variaciones C1. Esa la que sé. las que vinculan un rubro corriente con un no corriente. Por ejemplo, compro una máquina con pago al contado. Claro. Viene Sí, el sí, sí. uso a caja. Sí, saco corriente para Saqué pasarme corriente para ir a corriente. no corriente. En Eso una vez sé. la compra de la máquina es brillante desde el punto de vista operativo o estratégico, pero me quitó capital de trabajo. ¿Está? Sí, 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 sí. La otra, tomo un crédito de largo plazo para comprar mercadería. Es también una transacción C1. ¿Por qué? Porque vincula algo del largo plazo con algo del corto. Profe, ahí sería mercadería a proveedores a largo plazo, digamos. Claro. Es decir, si yo hago un mercadería a proveedores de largo plazo, desde el punto de vista financiero me merezco un aplauso. ¿Por qué? Porque obtuve un activo de corto plazo con un compromiso de pago de largo plazo. Eso desde el punto de vista financiero sería una excelente noticia. Conseguir que alguien me financie la compra de mercadería en 2 años de plazo. La inversa esa, que es muchas veces la que ocurre y le va a ocurrir en las empresas cuando ustedes analicen y asesoren, es que el empresario diga, compré una máquina y la pagué en 3 cheques. 30, 60 y 90 días por una máquina que tiene una vida útil de 10 años o 20 años. ¿Qué logró? Empeorar su liquidez. Insolvencia. Porque quitó, no es solvencia, es liquidez. Solvencia es patrimonio total, activo contra pasivo total. La solvencia es que sigue estando más o menos igual. Vamos a perder liquidez. Liquidez. O, por ejemplo, una empresa para ganar liquidez vendió una máquina para pagar sueldos. ¿Está? Volcó dinero del activo no corriente a cancelar un pasivo corriente. Gané liquidez, pero perdí capacidad de producción. Entonces, acá tenemos transacciones A. Como son entre cuentas corrientes entre sí, esas no nos van a preocupar en el estado de variación de capital corriente. Las B, como son entre cuentas del no corriente entre sí, tampoco nos van a preocupar. Las C2 son las que le vamos a llamar causas operativas. Creo que si pasas de diapositiva, estamos en esto. No, una más, por favor, y después volvemos. Otra. Pasala, si no. A ver si lo encuentro. No, vamos a volver. Las que vinculan cuentas del estado resultado con cuentas del activo y pasivo corriente van a ser causas operativas. Y las transacciones C1, que son las que vinculan los rubros no corrientes con los rubros corrientes, son las que le llamamos causas financieras. Y estas son las que van a requerir mayor atención de nuestra parte para explicar por qué
la situación del capital de trabajo, capital corriente que tenía la empresa al inicio, ha empeorado o mejorado con respecto al cierre. Y dijimos que las causas básicamente eran dos. O porque había ganado más plata en el estado de resultado. Si yo obtengo ganancias aquí, las causas operativas C2 van a hacer que mi capital corriente aumente o disminuya. Si yo gané plata, esto va a aumentar. Aumenta el capital corriente. Si yo perdí dinero, mi capital corriente va a disminuir. Esas son las causas operativas. Las causas financieras son más complejas de analizar. Pero entonces, yo debería buscar maridajes entre, si yo compro un activo de largo plazo, debería estar financiado con un pasivo de largo plazo o con patrimonio neto. Quiero comprar la máquina, o el dueño pone plata de su bolsillo y hace un aumento de capital, o tomo una deuda de largo plazo. Si para comprar, es decir, una transacción B1, si para comprar la máquina tomé una deuda de corto plazo, estoy complicando el capital corriente. A final de mes, cuando vengan los proveedores a cobrar, ¿qué le doy? ¿Una rueda de la máquina? O le digo, mira, no te puedo pagar porque compré la máquina. Esas son relaciones de este estado de variación que podrías implicar que la empresa no está siendo bien gestionada. Dime. Una transacción B2 vincula el estado de resultado con las cuentas de largo plazo, que son poquitas, pero las vamos a mencionar. ¿Qué transacción B2 conocemos? La depreciación de bienes de uso. La depreciación de bienes de uso se refleja como un gasto en el estado de resultado y es una regularizadora del activo no corriente, que son los bienes de uso. Claro. Claro. Esta parte, el otro ejemplo posible serían intereses de una deuda de largo plazo, por ejemplo. Yo tengo el gasto por intereses en el estado de resultado y tengo un pasivo no corriente que va a aumentar, que son los intereses de ese pasivo. Es decir, la mayoría de los vínculos de las cuentas de resultado son con cuentas del activo y pasivo corriente, y algunas muy puntuales del estado de resultado se van a vincular con rubros no corrientes. ¿Está? Las B2 ¿cómo va a impactar en el estado de variación? Por ejemplo, si yo acá tengo, dentro de los gastos, tengo 20 pesos de depreciaciones, esos 20 pesos están vinculados con una regularizadora de activo de 20 en bienes de uso, en el activo no corriente. Claro. Yo voy a tener 120 de resultado operativo y estos 20 son de causa vinculada con la depreciación. La práctica de esto empieza mañana, ¿no? El viernes. No, tenemos feriado. La próxima semana. No, mañana tenemos de calidad de la información contable. Taller. Taller de ambiente de negocio. Con los feriados venimos desfasados en los temas. Avanzamos al método de elaboración. ¿Cuáles nos vamos a ocupar? Nos vamos a ocupar de las causas C2, que son las operativas, y de las C1, que son las causas financieras. Las B1 y las B2 las vamos a eliminar entre sí. ¿Por qué? Porque la B2 afecta el resultado, afecta un activo no corriente, no está vinculado con el capital de trabajo. Avanzamos. Los procedimientos, los menciono, hoja de trabajo y el método conceptual, esto lo van a practicar la semana que viene cuando llegue el práctico específico, o me dirás vos, Cele, cuándo es práctico.
Viernes de dentro de 2 semanas, claro. No, el viernes próximo, 10 de abril. Método de exposición de las causas, perdón, operativas o económicas son sinónimas, ¿no? Profe, lo importante de esto del capital de trabajo, de analizar este capital corriente, es que, es que esto nos indica que si tenemos capital corriente, que estamos en operación, que estamos activos. Si fuera cero, sí, pero por ejemplo, estamos parados. Está bien. El capital corriente es imprescindible para funcionar. Para funcionar, Pero claro, para estar operativo. Un exceso de capital corriente podría implicar que vos tenés fondos ociosos. Sí. Por ejemplo, hoy tener mucho inventario, sí, es más. de años atrás, con una economía inflacionaria, las empresas se cubrían teniendo inventario, hoy no tiene sentido tener grandes cantidades de inventario. Entonces, ¿de qué te sirve tener un capital corriente excesivo? Pero esto de si es excesivo o es escaso es tema de capítulo 5 y le vamos a dedicar mucho tiempo. Bueno, perfecto. El último de los estados contables, que es el más conocido, pásate un par de diapos hasta llegar a estado de flujo efectivo. Volvé 2 para atrás, perdón. Una más. Ahí está. Causas económicas u operativas, las C2 y las causas financieras, o C1. Va a haber causas financieras que te hagan aumentar el capital corriente. Vendí una máquina y me quedé con plata. Hice un aumento de capital y los accionistas ingresaron efectivo, caja, capital social. Esas son causas de aumento, financieras de aumento del capital corriente. De disminución, compré una máquina con pago a corto plazo, o compré una máquina con pago en efectivo. Hice una distribución de dividendos, eso me consume fondos. ¿Por qué? Porque bajó el activo corriente y bajó patrimonio neto. ¿Va bien? Entonces, siempre que vinculemos cuentas de los rubros no corrientes con los rubros corrientes, tenemos que pensar que estamos hablando de causa financiera. Y lo que tenemos que pensar es, ¿esta decisión que tomó la empresa le hace aumentar el capital corriente o lo hace disminuir? Esa es la conclusión a la que quisiéramos llegar hoy. Este último lo pasamos más rápido, ¿por qué? Porque es un estado contable que ustedes ya han aprendido a confeccionar y que está disponible dentro del herramental de análisis. Ustedes reciben el balance de la empresa con el estado de flujo de efectivo. ¿Qué queremos intentar analizar aquí? El concepto de variación del efectivo y sus equivalentes. Una placa adelante explicamos, según la norma contable, a qué le llamamos efectivo y equivalente. Recuerden, dentro de las inversiones de corto plazo tenemos que separar aquellas que tienen una alta liquidez, considerado por alta liquidez aquello que se puede convertir en dinero en el término de 3 meses de tiempo. Es decir, con velocidad, a eso le llamamos fondos y en base a eso elaboramos y confeccionamos el estado de flujo efectivo. En esta asignatura no enseñamos estado de flujo efectivo. Entendemos que ustedes lo tienen que llegar sabiendo el estado de flujo efectivo. Si piensan que están flojos en eso, a buscar los apuntes de conta 4, 3. ¿Sí? Y pónganse al día con este tema porque va a ser importante a la hora de usarlo, pero no le vamos a dedicar tiempo para enseñar. Entonces, pasamos. 2 más. Vamos a esto. Casi el mismo gráfico. ¿Qué diferencia tiene el gráfico que estamos mirando ahí? Ya no tomamos todos los rubros corrientes arriba a la izquierda. No tomamos activo corriente y pasivo corriente. ¿Qué tomamos arriba a la izquierda? Solo las cuentas de efectivo. Y la relación es el mismo. Todo lo de resultado contra efectivo y todo lo no efectivo contra efectivo. Es el pensamiento más estricto del billete de dinero o de riqueza. Lo que tengo en el bolsillo. Según el razonamiento de efectivo,
¿Comprar mercadería es bueno o malo? Desde el bolsillo. Malo, porque tengo que sacar plata o comprometerme a sacar plata para tener mercadería. Endeudarme, sacar un préstamo, ¿es bueno o malo? Es bueno, porque me entra guita. Comprar una máquina, ¿es bueno o malo? Malo. Venderla a la máquina, es bueno. Visión chiquitita de cabeza, ¿no? Solo con la billetera. Entonces, si yo digo, la empresa mejoró sus fondos, tiene más plata que antes, no necesariamente quiere decir que fue bueno. Porque tengo que explicar por qué tiene más plata. Por actividades operativas, porque vendió y cobró más que lo que compró y pagó. Por actividades de inversión, vendió maquinaria, vendió bienes de uso. Actividad de inversión. O por actividades financieras, se endeudó o tomó nuevos aportes de propietario. No me es lo mismo como analista decir, efectivo al inicio contra efectivo al cierre. Y ahí es donde la lógica con la que miraban estado de flujo efectivo en Conta 3, ahora le tenemos que dar un salto de calidad. ¿Cuál era la gran preocupación en Conta 3? Que la variación de inicio al cierre dé igual a los tres subtotales. Si daba igual y la suma de actividad operativa más inversión y financiamiento daba igual ahí arriba, listo, estaban felices. Ahora nosotros partimos que eso es lo normal. Lo que quiero es, o lo que vamos a querer como analistas es explicar si la mayor cantidad de fondo viene de las operaciones de inversión o de financiación. ¿De dónde sería para que sea lo más sano posible para la empresa? ¿De dónde tiene que provenir la plata? De las operativas. De las operaciones. Debería provenir de las operativas y ¿en qué debería destinar fondos? Actividades de inversión para mantener la empresa creciendo y en actividades de financiación, que cuando estábamos en etapa de la introducción de la empresa en el mercado, había que poner plata en actividades de financiación y después, a medida que la empresa iba creciendo, llegaba el momento de sacar. ¿Recuerdan? Ciclo de vida. Entonces, y con esto cerramos. La caja de herramientas que tienen como analista, básicamente 4 grupos de herramientas. Análisis vertical o de base común, análisis horizontal o comparativo, ratios o indicadores financieros y estados de variación. Y por variación vamos a entender 3 cosas. Variación de patrimonio neto, variación de capital corriente y variación de efectivo y sus equivalentes. Con estas herramientas nos van a acompañar de aquí hasta el final de la materia y lo vamos a ir aplicando pedacito a pedacito en la empresa. Sí. Sirven para analizar liquidez. Y las causas, y el de patrimonio para analizar variación de riqueza. Una es riqueza, la otra es liquidez y la otra es efectivo. Porque liquidez es todo el activo corriente y el pasivo corriente. Y el estado de flujo efectivo solamente efectivo y equivalentes. ¿Estamos? La riqueza tiene un sentido amplio, un sentido estricto y un sentido restringido. Placer enorme, felices Pascuas, pásenlo lindo. Chao, profe, Nos vemos gracias. el próximo. Bueno, chao. Chao, profe. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Cele. Gracias, Juli.